son esos momentos en los cuales nosotros decimos eso. Y no lo decimos solamente por expresarlo, sino porque creemos que es así, que esto glorifica su nombre. O cuando alguien comienza a obedecer la palabra, a ver cambio en su vida, gloria a Dios. Esto glorifica a Dios. Esto exalta el nombre de Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a tomar un pasaje de las Escrituras. Hemos pasado en otras ocasiones aquí y no hace mucho tiempo pasamos en el estudio, pero vamos a volver aquí a pasar en este pasaje que se encuentra en Hebreos 12. Hebreos 12, vamos a leerlo del 1 al 4. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante hasta el 4. Vamos a leer. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sentándose a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En esta vida, hermanos, que nosotros tenemos como cristianos, no hay mayor ejemplo que nosotros podamos tener y mirar y poner delante de nuestros ojos para animarnos en el camino del Señor. Cuando nosotros nos sintamos tristes, al único que podemos ver con fidelidad eterna y paciencia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el cual nosotros podemos tener plena confianza de que vamos a estar siguiendo lo correcto y lo agradable al Padre Celestial cuando ponemos la mirada en Él. Gloria a Jesús. Amén. En las Escrituras nosotros vamos a encontrar muchos pasajes que nos llevan a mirarlo a Él como el mayor ejemplo de fe, fidelidad y perseverancia. Amén. Y en este pasaje que hemos leído nos habla de esto. Primeramente nos muestra personas también, como por decir, si ustedes piensan que solamente Jesús, ¿verdad?, es un ejemplo de fe, la Biblia nos muestra a hombres también como ejemplos de fidelidad y perseverancia y paciencia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, un llamado: despojémonos de todo peso y del pecado. Hemos hablado en otras ocasiones de despojarnos de cosas que nos impidan a nosotros crecer más espiritualmente. Amén. Y a veces uno puede pensar en muchas cosas, ¿no?, que pueden impedir el crecimiento espiritual en la vida en el Señor. Pero a la luz de lo que nosotros vemos en las Escrituras, yo creo que lo que más nos impide a nosotros crecer espiritualmente es la falta de amor hacia Dios. Porque si nosotros amáramos a Dios como Él llama que le amemos, no habría nada que impidiera que nosotros creciéramos espiritualmente. Amén. Porque como cristianos nosotros podemos vivir
en esta vida en altibajos cada rato. Pero como cristianos también podemos vivir en esta vida una vida victoriosa en Cristo Jesús. Aleluya, amén. Una vida de gozo, una vida de placer, una vida de victoria sobre el pecado, una vida que vence al mundo, una vida que vence los deseos carnales que tenemos. Aleluya, amén. Poderoso es Dios. Porque tenemos las suficientes herramientas que Dios nos ha dejado al alcance de nuestras manos para nosotros poder tener una vida en victoria. Porque lo más difícil de hacer ya está hecho. Aleluya. Ya lo hizo Cristo. Lo que era imposible, gloria a Jesús, amén. Lo que era imposible para el hombre, en Cristo Jesús Dios lo hizo posible. Por eso nos pone estos ejemplos y nos dice que nosotros debemos de despojarnos de eso. Hermanos, y a veces nosotros, cuando nos enojamos a menudo, ¿no? A veces decimos, Señor, ayúdame a no enojarme. Bueno, ¿con qué o con quién nos enojamos? Casi siempre nosotros nuestras oraciones las dirigimos al resultado de lo que está dentro de nosotros. Cuando debería ser diferente, ¿no? Dirigir nuestra oración a lo que está dentro de nosotros para que los resultados que nosotros reflejemos sean diferentes. Porque supongamos que tenemos una persona en el trabajo que nos hace la vida imposible y nos hace enojarnos cada rato, constantemente, continuamente. Nos hace tener enojo contra esa persona. Y yo oro al Señor, Señor, ayúdame para no enojarme. Yo creo que la oración adecuada y con lo cual debería luchar es con el amor hacia esa persona. Ayúdame, Señor, a amar a esa persona como Cristo me amó a mí. Ayúdame, Señor, a amar a esa persona como tú mandas en tu palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, porque nosotros por lo natural queremos ser comprendidos, queremos ser entendidos. Queremos que cuando nosotros nos molestamos por algo, queremos que la otra persona entienda la razón y el motivo por qué nos molestamos. Y es una lucha que a veces nosotros tenemos con la carne cuando queremos dar una explicación para hacer entender a la otra persona cuál es el motivo y la causa por la cual nosotros estamos molestos. Porque queremos llegar al punto en lo que aquella persona diga, sí, entiendo tu enojo, te comprendo, yo te entiendo y sé lo que sientes. A ese punto queremos llegar muchas veces cuando queremos dar una explicación por qué estamos molestos. Entonces, si lo pusiéramos al contrario y dijéramos nosotros, yo quiero que a mí me entiendan cuando yo me molesto, entonces voy a tratar de entender a esa persona por qué se molesta. Si es un impío, obviamente vamos a decir, porque no tiene paz en su corazón, porque no tiene a Cristo en su corazón. Porque el amor de Dios es el que nos hace comprender. Entonces, hermanos, cuando hablamos de despojarnos de muchas cosas en este mundo, lo que principalmente nosotros deberíamos de hacer es buscar amar más a Dios. Y a veces siempre nosotros tenemos la mala costumbre y el mal pensamiento de pensar que el amor va a venir así como por arte de magia natural. Donde yo siempre, últimamente estoy luchando con esto, de meterme en la mente y en mi corazón que el amor no va a nacer, que el amor Dios me ha mandado a amar. Que Dios me ha dado un mandamiento de amar. Así es, aleluya.
Y últimamente estoy orándole mucho al Señor por esto. Señor, ayúdame a amar más. Porque no van a ser solo. Así es, amén. El comportamiento de los otros no depende, amén. El amor no nace de cómo las otras personas nos tratan a nosotros. Amén. Nace de pensar ese amor tan grande que Dios ha tenido para con nosotros y así nosotros poder amar a los demás. Un predicador expresaba a veces que nosotros sí amamos, dice, pero a veces amamos mal. No como deberíamos de amar, no como Dios manda, sino como nosotros pensamos, ¿verdad? Así es, amén. Y es algo que nosotros creo que en esta vida quizás batallaremos toda la vida luchando contra eso, de no amar mal, sino amar como Dios quiere que amemos. Cuando nosotros vemos cómo nosotros debemos de amar a la esposa, Jesús ha dicho en su palabra, amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y se entregó por ella. Amén. Y de esta manera nosotros debemos de buscar en el Señor. Porque no depende de qué tanto esfuerzo nosotros ponemos, sino qué tanto nosotros nos llenamos del Señor. De ahí depende cómo nosotros vamos a amar. Amén. Y vamos a crecer en ese amor que Dios ha puesto. Hermanos, la hora que nosotros nos reunimos aquí, el gozo y el placer que sentimos depende de cómo nosotros amamos a Dios. Así es, amén. Gloria a Dios. El deleite y el placer que nosotros sentimos cuando nos reunimos depende de qué tanto nosotros amamos a Dios. Porque a veces, hermanos, en cosas del mundo hemos sido muy dedicados. Y nosotros tenemos muchas cosas que pudiéramos poner como ejemplos. Así es, amén. ¿Cierto? Cuán diligentes éramos en las cosas del mundo. Si había que entrenar, se entrenaba. Si había que dar tantas vueltas de ejercicio corriendo, se hacían. Si había que abstenerse una noche por algo que se iba a hacer el siguiente día, se hacía. Amén. Y el mundo, hermanos, se ejercita y pone esmero en cosas que aman. Cuando alguien ama a su cuerpo y quiere tener un cuerpo bien formado, definido, procura, ¿no?, abstenerse de cosas y ejercitarse. Amén. Unos lo logran, otros no. ¿Quiénes lo logran? Los dedicados. Los que ponen diligencia en ello. Y por eso es este llamado, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque, hermanos, cuando se habla de despojarnos, es de algo que tenemos que quitarnos de nosotros, de encima de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Algo que está en nosotros y tenemos que quitárnoslo de encima de nosotros. Porque nadie puede correr con una carga encima. Nadie. No podemos deleitarnos y gozarnos con tristezas, acongojas y preocupaciones encima de nosotros. Amén. Hay que quitar eso de encima. Y así, de esa manera, es como se corre con paciencia. Nadie puede correr con paciencia esta carrera si no se despoja de las cosas que le estorban espiritualmente y de lo que lo hace tropezar o mantenerse en la ruina espiritual. El pecado es el enemigo principal para mantener a las personas tirados y sin avanzar. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera todos la tenemos. Todo aquel que ha empezado en los caminos del Señor la tienen. Unos más largas que otros, otros más cortas que otros. Unos estamos por terminar, otros nos falta
mucho camino que recorrer. Amén. Lo único que ninguno de nosotros sabe, cuándo terminará su carrera. Amén. Gloria a Dios. Pero debemos de correrla, como dijo el apóstol Pablo, de tal manera como que si quisieras ganarte el primer lugar. No está diciendo corran y solamente uno se gane el primer lugar, sino corran como si todos quisieran ganarse el primer lugar. Amén. Así lo dice su palabra. Y el apóstol Pablo habla, él dice, yo no pretendo que haya alcanzado todo, pero una cosa hago. Amén. Olvidando todo lo que queda atrás, es decir, despojándome de todo aquello que me estorba para correr en esta carrera y poniendo mis ojos hacia adelante, buscando la perfección, mirando a ese blanco perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, amén. En esta vida, hermanos, todo requiere esfuerzo y disciplina para las cosas materiales. Toda persona que quiera lograr un objetivo tiene que esforzarse, Amén. tiene que proponérselo y buscarlo. Pues en la vida espiritual nosotros tenemos la salvación gratuita de parte de Dios. Pero nosotros, si queremos vivir una vida plena en Cristo Jesús, hay cosas que tenemos que nosotros poner de nuestra parte. Aleluya. Así es, amén. Corramos con perseverancia. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Porque no es solamente, hermano, de llenarse de un pensamiento positivo de lo que uno tiene que hacer. Porque hay gente que vive la vida espiritual de esta manera. Con un pensamiento positivo, declarando, decretando y diciendo yo venceré, yo soy más que vencedor, en Cristo tenemos victoria. No se trata solamente de llenarnos de un pensamiento. Este es como quien golpea al aire. Este es como aquel que solamente se llena el pensamiento y la mente de esto, pero no aplica y vive lo que dice o lo que cree. Porque si nosotros decimos solamente eso, es como quien golpea al aire, solamente palabras vanas y vacías, Amén. sin ningún efecto en la vida. Pero aquel que pelea esta vida de esta manera, peleando en contra de las cosas que lo detienen, es aquel que ve lo que estorba en su vida y busca en el Señor despojarse de ello. Amén. Busca en el Señor despojarse de esas cosas que no lo dejan crecer, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo creo que esta es una buena manera de nosotros vivir en el camino del Señor, pensando de esta manera. Y por eso, hermanos, es mejor cuando una persona vive pensando, no, peligroso, y solamente esté caminando como cristiano y no sea nada. Así es, amén. Así que vamos a examinarnos cada día y así que cada día vamos a esforzarnos más a perseverar en este camino. Porque hay diferentes maneras de pensar. Hay personas que piensan, no, ya estamos en victoria, hemos vencido y viven de cualquier manera. Viven una vida totalmente aburrida, afanada, olvidado de Dios, una vida ligerito con el pecado, que pecan de cada y nada, están pecando y dicen, no, pero es que ya el Señor perdonó mis pecados y no. Existe el peligro en esta clase de personas que no hayan sido salvos, porque Jesucristo dijo, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Así es, amén. ¿Libres de qué? De todo, del pecado, del peso que nos asedia. Libres para alabar, porque el Señor nos ha hecho libres para adorarle, para, hermanos, no solamente adorar, cantar por cantar, sino cantar que salga del corazón, que salga de lo más profundo de nuestro ser, esos cánticos al Señor.
No como que nos pesa la boca para hablar o que... Porque... Santo, santo eres Señor. Poderoso. Hermanos, nosotros que tenemos un tiempo de dar los caminos del Señor, nosotros hemos visto diferentes maneras de cantar. Amén. Personas que cantan bonito viven una vida como cualquier impío. Personas que cantan y no se muestra que su vida va de acuerdo con lo que cantan. Personas que dicen el gozo del Señor es mi fortaleza y uno lo ve en esa actitud. Yes, aleluya. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo y uno lo ve en esta actitud. Yo Yes, he amén. andado en diferentes congregaciones y he visto esta actitud de personas que cantan así y viven así. Amén. Llenos de esa presencia, amén. O que uno diría, no, difícilmente puede decir uno de estas personas no son cristianos. ¿Cómo? No se atrevería uno a decirlo porque uno no ve una actitud de impío, ni ve una actitud de que solamente sea apariencia, sino que es una vida continua. Yes, amén. Y yo creo que nuestra vida en el Señor no debe de ser apariencia, debe de ser una vida continua. Gloria a Dios. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, hermanos, por eso nos menciona estos ejemplos. Y cuando nosotros vemos estas personas que menciona la Escritura, nosotros los hemos visto cómo la Escritura narra sufrimientos de ellos. Amén. Narra momentos difíciles, narra momentos en los cuales ellos han estado, ¿no?, en momentos que cualquiera diría, cualquier que no tiene el Espíritu de Dios abandonaría el camino Amén. y volvería atrás. Tira la toalla. Cuando vemos a los discípulos, hermano, después de estas golpizas que les daban, y estos varones gozosos cantando, dice la palabra, pero ¿y de dónde sacan de tanta fuerza? Pues había un Espíritu de Dios en ellos. Aleluya. Hermanos, es que estos no eran superhombres, no eran superhéroes, estos eran hombres como nosotros, pero había algo en ellos que los hacía vivir de esta manera, y era que el Espíritu de Dios estaba en ellos. Con el mundo no lo puede dar. El Espíritu de Dios estaba en ellos. El gozo del Señor, nuestra fortaleza, mi Dios. Bendito Jesús. Guíenos cada día. Por eso nosotros debemos de sostenernos siempre mirando a ese que comenzó en nosotros esa obra de fe y quien la está perfeccionando y quien la perfeccionará hasta el final. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso. Ahí debe de estar, Creído en su palabra. ahí debe de estar nuestra mirada. No nuestra mirada en otros que quedan atrás. No nuestra mirada en otros hermanos que se burlan. No en el mundo que vive su vida de cualquier manera, sino en Cristo Jesús y en aquellos que la palabra de Dios pone como ejemplos también, porque si están ahí para que nosotros miremos a ellos es porque Dios ha querido que nosotros veamos que no somos los únicos. Aleluya. Él ha testificado. Gloria a Dios. Dice, llamados por... Hay que recordar, hermano, que si hemos sido llamados a los caminos del Señor, hemos sido llamados por la voluntad de Dios. Amén. Jesucristo vino del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros en Cristo Jesús hemos sido llamados no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Aleluya. Ven. Y la voluntad de Dios para el hombre es que crean en Jesucristo y se conviertan a Jesucristo. Amén. Y cuando han creído en Jesucristo, la voluntad de Dios para el hombre es que sean como Jesucristo. Así es. Amén. Ese es el llamado. Gloria a Dios. Y siempre, hermanos, sale a veces la excusa, no, pero es que nadie puede ser como Jesucristo. Pero es que cuando Dios llama al hombre a ser como Jesucristo, no es que le dicen, vayan, levanten muertos, vayan, echen fuera demonios y vayan a levantar paralíticos. No, que su deseo sea el de agradar a Dios. Eso es lo que Dios
da a entender en su palabra cuando hace ese llamado. Que el deseo de cada hombre que recibe a Jesucristo sea el de hacer la voluntad de Dios y vivir conforme a esa voluntad perfecta que tenemos de Dios. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Nos ha llamado y nos ha traído a creer en Él, para que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y la expresión de Él era esta: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad de los discípulos era también decir: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo, y que todos vengan al arrepentimiento y crean en el Señor Jesucristo. Aleluya, y esa es la voluntad que nosotros debemos de buscar en nuestras vidas, para que a los que Él haya predestinado, a estos también, ¿verdad?, Él llame, y a los que Él llame también a estos justifique, como también nos ha justificado a nosotros. Y a los que justificó, a estos también glorificó, glorificados en Cristo Jesús. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Este gozo puesto delante de Jesucristo era que él sabía que después de esta leve tribulación le esperaba la gloria eterna con el Padre Celestial. Así es, amén. Y nosotros, de igual manera, cualquier cosa que nos duela en esta vida, sea no dejar lo que este mundo ofrece, o vivir como este mundo quiere que vivamos, o también nosotros sufrir por causa del Evangelio, quiere que nosotros hagamos lo mismo. Pongamos los ojos en Cristo Jesús. Amén. Y sabiendo que ese mismo gozo que Él experimentó, porque no solamente Él experimentó gozo en saber lo que le esperaba con el Padre Celestial, sino que Él decía que hacer la voluntad del Padre era para Él su comida y su bebida. Es decir, en eso se complacía y se deleitaba Él. Y de igual manera nosotros deberíamos de complacernos y deleitarnos en hacer lo que Dios nos llama a hacer. Amén, gloria a Dios. Que para nosotros el reunirnos sea placentero. Que para nosotros el orar sea placentero. Amén. Y que se entienda, ¿no?, que a veces cuando uno está cansado no siempre es placentero, pero buscar en el Señor que haya placer en esto. Aleluya. Que levantar cánticos al Señor para nosotros sea un placer, no una carga más. Aleluya, amén. Sino placer. Gloria a Dios. Como ponía el ejemplo el otro día acerca de cuando uno hace algo por placer. Cuando uno quiere, anda, ¿no?, en esto de noviazgo y anda en la conquista, y uno quiere complacer a la persona, para uno es un placer servirle. Amén. Y si verdaderamente nosotros amamos a Dios, va a ser un placer para nosotros servir al Señor. Aleluya. Entonces, como Jesucristo servía al Padre, vino como siervo, así nosotros seamos siervos y busquemos servir a Dios en todo nuestro diario vivir en esta vida. Siempre recordando, hermano, estas son cosas que nunca se deben de salir de nuestra mente, de nuestro corazón, que nos espera una gloria eterna con nuestro Padre Celestial. Son cosas que siempre deben de estar en nuestro corazón para que no nos desanimemos. Amén. Que estas cosas nos den consuelo y ánimo, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del Padre Celestial. Bendito Jesús. Y esto fue lo mismo que aplicó Moisés cuando por la fe prefirió dejar a Egipto antes que gozar de los deleites temporales del mundo. Moisés miró con los ojos espirituales lo que Dios tenía preparado para él. Y hay que recordar siempre, hermanos, cuando nos falta fe, que nosotros podemos pedirle a Él que aumente nuestra fe. Porque
si Él ha comenzado en nosotros la obra, hay que recordar que Él también la va a perfeccionar. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Viene hablando arriba de despojarnos de cosas, ¿no? Y de seguir con paciencia la carrera. Aquí nos dice que si tenemos esa esperanza en Él, todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica, en 3:3 de 1 de Juan. Amén. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Jesucristo, o así como Dios es puro. Amén. Se purifica. Y hermanos, cuando habla de paciencia, no, siempre me gusta explicarlo, porque a veces siempre confundimos nosotros la paciencia con el no enojarnos. La paciencia que habla la Escritura no es de esa que habla. Esta es la paciencia de mantenernos perseverando. Cuando vemos en la paciencia, las Escrituras siempre habla, corramos con paciencia hasta llegar a la meta, o dice, o como el que siembra y con paciencia, ¿verdad? Habla de una perseverancia, de un caminar, de un andar, de algo que va paso a paso, pero va avanzando hacia adelante. No de alguien que está en esta vida como quien ya lo tiene todo y se queda tirado ahí a ver qué pasa. No, como aquel que sabe que Dios ha comenzado la obra y que nosotros tenemos que caminar en ese camino donde nos ha puesto que caminemos, porque su palabra es la que nos santifica, y esa es la que debemos de seguir aplicando cada día nosotros a nuestro diario vivir. 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿A quién hay que considerar? ¿O a quién es que nos hace el llamado a mirar a Cristo Jesús? Mirar como Él, siendo despreciado, siendo rechazado. Y siempre, hermanos, cuando leo este pasaje, me viene a la mente, ¿no?, que Jesucristo tenía muchos motivos para decir no más, no merecen, no valen la pena. Esta generación maligna y perversa merecen la condenación eterna, no merecen que nadie muera por ellos, no merecen salvación, no merecen ser rescatados, merecen lo que ya tienen encima. Pero Él no pensó de esta manera. Si Él hubiera pensado de esta manera, nosotros no tendríamos salvación. Él seguía siendo Dios. Considerad aquel. Y hermanos, y a veces nosotros no tenemos esta perseverancia de paciencia con aquellos que nos rodean a veces. Y nosotros debemos de ser así también. Amén. Con paciencia. Aquellos que se les ha hablado la palabra y ya han rechazado la palabra, cuando tengamos la oportunidad, con paciencia otra vez. Así es, amén. Cristo sigue esperando tu arrepentimiento. Cristo sigue llamándote a que te conviertas. Cristo sigue esperando que vengas a sus pies rendido. Aleluya. Con paciencia, cada vez que haya la oportunidad, volverles a decir, las puertas aún están abiertas, entra en el arca. Amén. Dice, para que vuestro ánimo, ¿para qué nosotros vamos a poner la mirada en Cristo? ¿Y para qué nosotros vamos a considerar a ese que sufrió? Para que el ánimo de nosotros no se canse y desmayemos, sino que nuestro ánimo se mantenga fortalecido y afirmado. Nuestro corazón en ese Dios que nos ha dado salvación. Poderoso el que nos sostiene. Bendito Jesús. Dice Pedro, primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso a nosotros muy fácilmente se nos olvida encomendar la causa al Señor. Pero tenemos que recordar cuando las personas se oponen a la palabra o por causa de la palabra nos ofenden, nos amenazan. Nosotros encomendar la causa a aquel que juzga justamente, Señor. En tus manos está mi vida y la vida de esta persona. Pongo en tus manos, tú que juzgas justamente, tú que sabes y conoces. Porque a veces
No vaya a ser que nos suceda como los discípulos, Señor, oramos para que llueva fuego sobre estas personas. No he venido a destruir, sino a salvar. ¿Verdad? Porque Jesús no había venido a eso, había venido para salvación. Cuando Él venga para juicio y destrucción, será otra cosa, pero Él no había venido ni aún ha venido para eso todavía. Cuando venga para eso, entonces, no habrá nadie que pregunte, solo se va a acontecer y ya. Porque a veces esa persona, hermanos, y nosotros debemos a veces de sacar la cuenta como éramos nosotros cuando nos hablaban el Evangelio. Así es, amén. Que a veces quizás nosotros no actuábamos con soberbia y rebeldía al punto de pelear, pero no recibíamos la palabra. Porque no nos arrepentíamos de nuestros pecados, no cambiábamos nuestra manera de vivir. No, sí. En muchas ocasiones que yo recuerdo, hermanos, cómo actuaba, me da hasta vergüenza. Porque a veces yo decía, ¿tú conoces a Dios? Sí, yo he sido cristiano. Cuando en algún papeleo había que llenar, ¿cómo me registraba yo donde piden la religión? Cristiano. Qué vergüenza, hermano. Y después en el trabajo haciendo cosas indebidas. Pero es la falta de conocimiento. Muchas veces la falta de conocimiento nos lleva a hacer cosas que después decimos, no hubiera hecho esto si hubiera tenido el conocimiento de la palabra de Dios. Porque ponen vergüenza a uno el Evangelio. Entonces, cuando nosotros suframos rechazos, podemos analizar nuestra vida, cómo nosotros nos comportábamos y entender a esta persona y decir, es que están ciegos, es que están muertos, es que están sordos. Que Dios obre en ellos. Que Dios obre en ellos. Entonces, de esta manera nosotros encomendamos la causa a aquel que juzga justamente. Y quizás después algunas de estas personas sean salvas. Porque la voluntad de Dios es que todos crean en el Hijo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. La persecución para nosotros quizás sea diferente a la persecución que sufrieron aquellos discípulos del Señor. Porque muchas veces la persecución para nosotros puede ser la murmuración entre grupitos que se forman en contra de nosotros, la burla, el desprecio, el rechazo, el hacernos a un lado cuando ellos hacen sus fiestas o sus convivios, no tomarnos en cuenta, aislarnos. Quizás esa sea la clase de persecución que sufrimos. Pero de que hay una diferencia, hermanos, siempre la va a haber. Siempre va a haber una diferencia y una distancia entre el que cree en Dios y el que no cree. Así es, amén. Gloria a Dios. Y eso es algo que tenemos que tenerlo siempre nosotros claro. 1:9 Gálatas. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica o diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nadie puede predicar otro evangelio diferente más que el que hemos escuchado y hemos aprendido. Si alguien predica evangelio fácil, evangelio en el cual con todos caemos bien, el evangelio en el cual toda la gente nos va a amar, no, es falso evangelio. Así es, amén. El evangelio siempre ha sido. El otro día me preguntaban en el trabajo, ¿por qué razón Dios permitió que hombres dedicados a Él murieran? Y era acerca de los apóstoles. Y les dije lo que la palabra de Dios enseña para testimonio a los hombres de que rechazan a Dios. ¿En qué manera? Cuando el hombre es confrontado en contra de su pecado, se opone rotundamente a Dios. Al punto de llegar a matar a estos hombres que hablan
solamente lo que Dios dice. Porque por naturaleza venimos con esa inclinación. Siempre lo digo cuando hablo del pecado. El niño, cuando el padre le consiente todo, lo ama. Comienza el padre a corregirlo y a prohibirle cosas, lo aborrece. ¿Eres malo? Mejor me voy con el otro que es más complaciente. Y por eso muchos padres prefieren tolerar la rebeldía y consentir en todo lo que los hijos piden por no tener confrontación con ellos. Pero Dios no es así, hermanos. Dios no es un padre alcahuete. Si tenemos a Dios como padre, abajo creo que nos habla, que no lo iba a leer, pero voy a leerlo. Si nosotros tenemos a Dios como padre, aquí la palabra nos enseña cómo es un padre que ama a su hijo. Y dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe. Y si en alguna ocasión sufrimos, ¿qué deberíamos de decir? Lo que dijeron los discípulos: gracias, Señor, por tenernos por dignos de sufrir por causa de tu nombre. Porque somos hijos y estas cosas sirven como disciplina. ¿Qué es una disciplina? Una práctica que nos lleva a lograr un objetivo. Si yo les hablo de la disciplina del ejercicio, ¿para qué sirve la disciplina del ejercicio? Para bajar de peso y para mantenerse saludable, un cuerpo saludable. Ok, la disciplina de personas difíciles de soportar, ¿para qué sirve? Para hacernos crecer en paciencia, en mansedumbre, perdón, en mansedumbre. Porque a veces nosotros pensamos que cuando nosotros oramos al Señor que nos haga tener mansedumbre, va a venir así natural. No, nos tocan personas difíciles de cerca de nosotros, a la par de nosotros. ¿Para qué? Para que crezcamos en mansedumbre. Y por eso doy gracias a Dios yo por todo lo que pasa. Digo, gracias, Señor, porque sé que estás moldeando mi carácter. Gloria a Dios, aleluya. Ese hombre impulsivo que con poquito explotaba, lo sigue moldeando. Pero, como dije, por naturaleza el hombre rechaza. Desde niño, desde que está pequeñito, no quiere ser corregido, no quiere ser disciplinado, no quiere que le digan no. Quiere que todo lo que él pide, le diga sí, tenga. Pero Dios no es así. Nosotros le podemos pedir muchas cosas al Señor, pero Él nos da lo necesario, lo que necesitamos. Dice el 4, nos dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Algunos de nosotros podríamos ser capaces de decir que hemos luchado en contra del pecado al punto de ser golpeados por el pecado. Ninguno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo sí, en oponiéndose al pecado y salvando de pecado a pecadores. Porque cuando lo tenían enfrente le dijo un rey: lo único que tienes que decir es lo que yo te diga que digas. Yo tengo la potestad en mis manos de dejarte libre. ¿Qué le dijo Jesús? No tuvieras potestad sobre mí si no te fuera dada de arriba. Pero no hizo lo que él decía que hiciera. Cuando le decían: tú eres el Cristo, ellos querían que él dijera que no. Pero ¿qué iba a acontecer si Jesús decía que no? Iba a mentir, porque él era el Cristo. Él no podía mentir. Si él se hubiera retractado enfrente de todos diciendo: yo no soy el Cristo, no soy el Mesías, yo
he sido un impostor. Quizás le dan un par de latigazos y lo dejan ir libre, pero hubiera mentido. No se puede negar a sí mismo. Amén. No se puede negar la verdad. La verdad tiene que prevalecer por encima de todo. Entonces, él sí padeció peleando en contra del pecado y salvando del pecado también. Amén. Gracias. Nosotros no hemos padecido, no hemos derramado sangre peleando en contra del pecado. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvimos gran combate de padecimientos. Los discípulos siempre traían a la memoria los primeros días. En este libro de Hebreos, ellos acostumbraban recordar el principio cuando comenzaron, porque muchos comenzaron bien, pero con el pasar del tiempo iban caminando mal. Nosotros, si nosotros podemos examinar nuestra vida, ¿cómo eran los primeros días cuando nos estábamos preparando para ir al culto? ¿Cómo comenzábamos nuestra mañana el día que era el culto del domingo? No había otra cosa más que hacer que pensar que en el culto. Bueno, al menos por mí, yo así me acuerdo que era. Maravilloso, gloria a Dios. La hora de la tarde del culto, no había otro pensamiento en el trabajo que al culto. Vamos a ir al culto, a alabar al Rey, a glorificar su nombre. Pues si de algo sirve esto, podemos volver a traer a la memoria esos días pasados. Amén. Así es. Y recordar que esas promesas que creímos en ese principio siguen firmes todavía. Aleluya. Siguen fieles en el Señor esas promesas. Gloria a Dios. Esto no es para que nosotros nos desanimemos, sino para que nos animemos a seguir en la perseverancia, corriendo con paciencia este camino que el Señor nos ha puesto. Aleluya. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y si quieren agarrar como ejemplo a estos también, ahí están. Amén. Personas que no ponían la mirada en cuánto iban a ganar, en qué trabajo les tenían preparado donde iban. No, ellos solamente miraban una cosa: Dios nos ha llamado Amén. y Él Amén. nos sostendrá. Y entonces Jesús les dijo a sus discípulos, este versículo que ya casi de memoria lo sabemos, ¿verdad? 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, porque sus obras habrán reflejado lo que su corazón anhelaba. Aleluya. Amén. Las obras de cada uno de nosotros, la manera como nosotros actuamos en el caminar del Señor, o todo lo que hacemos para el Señor, refleja lo que hay en nuestro corazón. Así es. Amén. Gloria a Cristo. Cuando queremos quedar bien en un trabajo y queremos que el jefe nos vea como buenos trabajadores, puntuales, no fallamos, estamos temprano, hacemos bien el trabajo, obedientes a nuestro jefe. ¿Por qué? Porque queremos que nos vea como buen trabajador, y si es posible que nos dé un aumento, queremos también ese aumento. Pues cuánto más en el Señor. Así es. Amén. Porque lo que hay en nuestro corazón, el deseo que hay en nuestro corazón de agradar a ese jefe, nos mueve a hacer lo que hacemos. Si nuestro corazón anhela agradar a Dios, eso nos va a mover. Pero para que nuestro corazón anhele agradar a Dios, debemos de amar a Dios. Pero si no lo amamos, no va a haber ese anhelo, ese deseo. Así es. Amén. Por eso,
la petición más importante del Señor es: ayúdanos a amarte más, Señor, y amar al prójimo. Que de esos dos mandamientos, todo lo demás fluirá con facilidad. Por eso siempre en la Escritura, el primer llamado de Dios para su pueblo ha sido: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás. Cuando el Señor expresa esta palabra, está diciendo: no vas a amar a nadie más que a mí. Está bien, ama otras cosas, pero nunca más que a mí. Porque si amas otras cosas más que a mí, ya no soy yo tu Dios, sino que las otras cosas se convierten en tu Dios. Por eso dice: no tendrás dioses ajenos. Cuando uno ama otras cosas más que a Dios, Dios queda en segundo lugar. Entonces Dios ya no es Dios de uno. El Dios de uno es aquella cosa que uno ama más. Por eso el Señor le dice a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Y Jesucristo lo repitió. El primer y más grande mandamiento es ese: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y de esa manera nuestra perseverancia será fácil en el Señor, porque el Señor pondrá en nosotros el sentir de hacer su voluntad. Así, mis hermanos, animémonos a perseverar en sus caminos y no desmayar, porque el Señor viene pronto por una iglesia santa. Dios les bendiga.